Bienvenido, bienvenida, mi nombre es Javier y esto es @tech. Hemos concluido esta serie de videos dedicado a fundamentos de programación, algoritmos y pseudocódigo, y lo único que nos resta es hacer un resumen global. Comencemos. Primero hablamos sobre la computadora como una herramienta que se utiliza para representar cualquier situación de la realidad en forma de datos, los cuales se procesan para generar información. Y también vimos que una computadora es una composición de varios elementos, que los podemos dividir en cuatro grandes unidades. La unidad central de proceso, Central Processing Unit, CPU por sus siglas en inglés, la unidad de memoria, la unidad de entrada, la unidad de salida, pero en realidad no enfatizamos mucho en la importancia que tiene una computadora para que un programa se ejecute sin contratiempos. Recordemos que un programa hace uso de los recursos con los que cuenta la computadora durante su ejecución, es decir, hace uso de la memoria, el disco duro, el procesador, los periféricos de entrada, los periféricos de salida, en general de todo el hardware y software que tiene la computadora. Todos los elementos, recursos con los que la computadora cuenta pueden influir en el diseño de nuestro programa, y no solamente nos referimos a la computadora del usuario, pues nosotros podríamos crear una aplicación web, por ejemplo, donde además de la computadora del usuario, hay otras computadoras de otros usuarios, un servidor de aplicaciones, un servidor de base de datos, un servidor de respaldos, un medio de comunicación, red y protocolos, etc. Todo lo que percibimos como hardware y software que en forma directa o indirecta intervienen y participan en la ejecución de nuestro programa, debemos estar conscientes de su existencia y de su funcionamiento. E insisto, aunque no profundizamos mucho en este tema, siempre debemos considerarlo cuando desarrollamos un programa. Toda situación que pueda ser abstraída y representada en forma de datos puede ser manejada mediante un proceso, programa de computadora, para generar información, datos que tienen un significado. Un programa es un conjunto de acciones, instrucciones que guían a la computadora paso a paso para realizar alguna actividad, para cumplir con un objetivo. Y el lenguaje de programación es el medio a través del cual le comunicamos a la computadora el programa, el conjunto de acciones e instrucciones que debe seguir para procesar, proceso, la entrada y generar información, una salida. En esencia, un lenguaje de programación no es muy diferente a un idioma de comunicación humana, inglés, ruso, chino, húngaro, etc. Es decir, tiene un alfabeto, un vocabulario y una serie de reglas gramaticales. Pero a diferencia de un idioma de comunicación humana, un lenguaje de programación es estricto, es exacto, no es negociable y no existe la interpretación. Y gracias a este alfabeto, vocabulario y reglas gramaticales es que podemos implementar las estructuras de datos, las operaciones primitivas elementales y las estructuras de control que forman la lógica para dar a las entradas, ejecutemos un proceso y generemos una salida, es decir, atendamos la necesidad. Y esto que suena muy simple, y de hecho lo es, requiere que tengamos un orden, que seamos disciplinados. Todo programa, independientemente de su tamaño, complejidad e incluso del número de personas que participen en su desarrollo, requiere que sigamos una serie de pasos que comienzan con la definición de la necesidad y conduce a la codificación e implementación del programa que satisface esa necesidad. A esta serie de pasos se le conoce como proceso de programación. En los primeros dos pasos, definición de la necesidad y análisis de la necesidad, podríamos decir que es adquirir el conocimiento del entorno que queremos sistematizar, volvernos unos expertos por describirlo de alguna forma. ¿Cuáles son las condiciones iniciales y cuál es la información inicial? Entradas. ¿Qué hacemos con esa información inicial? Proceso. ¿Y qué nueva información creamos? Salida. Esto lo conocemos como el esquema entrada-proceso-salida. La entrada es una extracción de cualquier situación de la realidad en forma de datos. Podría ser cualquier cosa: los retiros y depósitos bancarios de un cuentaviente, las ventas mensuales de una tienda online, los alumnos de un grupo de clase de historia, cualquier cosa de la que podamos hacer una extracción de la realidad y que podamos representarla en forma de datos. El proceso es lo que hace la computadora con esos datos de entrada, siempre y cuando exista un proceso, un programa
que lo pueda hacer y que se le indique que lo haga. La salida es el resultado de procesar la entrada. El tercer paso, diseño del programa, se procede a diseñar la lógica para la solución a través de dos subprocesos: elaboración del algoritmo y prueba de escritorio. Elaboración del algoritmo. Se diseña el algoritmo de la solución, es decir, se estructura la secuencia lógica de pasos que la computadora deberá seguir para solucionar el problema utilizando alguna técnica de diseño de algoritmos como pseudocódigo, diagramas de flujo, diagramas de Warnier, diagramas de Chapin, etc. Equiparando esta actividad con la construcción de una casa, equivale a diseñar el plano arquitectónico. Prueba de escritorio. Se simula el funcionamiento del algoritmo con datos propios al problema y se comprueba a mano, sin hacer uso aún de la computadora, los resultados a fin de validar la correcta operación del algoritmo. Y es aquí donde quiero enfatizar que mucho del éxito o el fracaso de la creación de un programa está muy relacionado a estos tres primeros pasos. No me malentienda y no quiero crear la sensación de que los pasos posteriores no son importantes, sino más bien quiero hacer notar que el proceso de programación es un proceso donde cada paso está influenciado por la calidad del trabajo de los pasos anteriores. Y los pasos del 4 al 7 podríamos decir que se subordinan a la definición, al análisis y al diseño del programa. Hecha esta aclaración, nosotros para el diseño del programa usamos la técnica del pseudocódigo por dos razones principalmente. La primera es que el pseudocódigo utiliza un pseudolenguaje muy parecido a nuestro idioma, pero que respeta las directrices y los elementos de los lenguajes de programación, es decir, que tendremos un alfabeto, un vocabulario y reglas gramaticales. La segunda razón es, cuando nosotros iniciamos nuestra formación en sistemas, es casi seguro que sepamos qué es un proceso y cómo se estructura. Podemos decir que el pseudocódigo es un proceso especializado, pues aunque sigue una secuencia lógica igual que un proceso, tenemos que respetar su alfabeto, su vocabulario y sus reglas gramaticales para diseñar un programa. Por esta similitud con los procesos, es muy sencillo aprender a diseñar programas con pseudocódigo. Ahora bien, el pseudocódigo es solo una de las técnicas que hay para diseñar programas, pero puede ser un poco difícil de entender para un usuario si requerimos validar nuestro algoritmo con él. Probablemente el pseudocódigo no sea lo más adecuado. Para este tipo de situaciones, yo prefiero hacer diagramas de flujo. Como estos escapan un poco del objetivo de esta serie de videos, incluyo el anexo A, donde mostramos los diagramas de flujo de algunos de los ejemplos que desarrollamos. Y considere el uso de los diagramas de flujo como parte de sus herramientas cuando diseñe un programa. Como lo mencionamos antes, y sin minimizar su importancia, los pasos del 4 al 7 podríamos decir que se subordinan a la definición, al análisis y al diseño del programa. Pero centremos nuestra atención en la codificación del programa. El cuarto paso es sumamente sencillo, dado que ya tenemos diseñado el programa en el paso anterior, solo nos concentramos a convertir las acciones e instrucciones del algoritmo en instrucciones de computadora de acuerdo al lenguaje de programación que vayamos a utilizar. Por decirlo de alguna manera, es la traducción del algoritmo al lenguaje de programación que vayamos a utilizar, obviamente respetando su alfabeto, su vocabulario y sus reglas gramaticales. Y como codificar nuestros algoritmos escapan del objetivo de esta serie de videos, incluyo el anexo B mostrando el código en lenguaje C de algunos de los ejemplos que desarrollamos con la idea que incluso si usted no conoce el lenguaje C, certifique que la afirmación que hacemos de que codificar el algoritmo que diseñamos es sumamente sencillo. También aprovecho para invitarlo a que esté pendiente de nuestra próxima serie de videos, pues será sobre el lenguaje C. También aprovecho para decirle que en muchas instituciones el lenguaje de programación que se enseña a las personas que están iniciando a programar es el lenguaje C. Y aunque no es el lenguaje de programación más utilizado en el desarrollo actual, sí es un lenguaje de programación muy sencillo de aprender,
que no requiere muchos recursos, memoria, CPU, espacio en disco, etcétera, y que ha sido base de muchos de los lenguajes de programación utilizados en el desarrollo actual. En otras palabras, aprender el lenguaje C como su primer lenguaje de programación no lo debe de entender como rezagarse, ni mucho menos como una pérdida de tiempo, sino más bien es un lenguaje de programación completo que le va a ayudar a formarse, que le va a ayudar a entender mecánicas, formas de trabajar, formas de representar datos, formas de crear métodos, etcétera, y que le va a facilitar aprender otros lenguajes de programación. Y aunque el proceso de programación se representa como una secuencia de pasos ordenados, no implica que una vez realizado uno de estos pasos no se tenga que regresar a un paso anterior e incluso varios pasos anteriores para asegurar conseguir la salida esperada. Actualmente existen muchas metodologías para crear un programa, mejor conocidas como metodologías de desarrollo de software, y que se dividen en dos grandes grupos, las tradicionales y las ágiles. Pero en esencia, la base para crear cualquier programa, independientemente de la metodología que se use, es el proceso de programación. Como hemos comentado en videos anteriores de esta serie, definir qué es un buen diseño puede llevarnos a una discusión interminable, dependiendo desde el punto de vista en que se quiera validar ese diseño. Se podría calificar como bueno o no, pero con todo y este antecedente daremos una guía que nos ayude a conseguir un buen diseño. En todas las etapas del proceso de programación es importante en menor o en mayor medida la participación del usuario, pero en las etapas de definición de la necesidad y análisis de la necesidad, valide la información con el usuario, contra los documentos o contra cualquier medio que tenga a su disposición. Prefiera las variables locales sobre las variables globales. Prefiera los parámetros por valor sobre los parámetros por referencia. Procure que sus métodos cumplan con el menor número de objetivos posibles. Haga uso de métodos estándar. Siempre busque una alta cohesión y un bajo acoplamiento en sus métodos. Siempre tenga presente el orden de precedencia de los operadores relacionales y de los operadores lógicos. Siempre tenga presente el orden de precedencia de las variables locales y las variables globales. Procure que sus arreglos usen el menor número de dimensiones posibles. Maneje todas las situaciones que pudieran ocasionar un error, una situación que impide la ejecución de nuestro programa. Haga pruebas de escritorio con valores correctos y con valores incorrectos. Valide que el esquema entrada-proceso-salida corresponde a la necesidad, es decir, se producen, proceso, los resultados esperados, salida, con las entradas proporcionadas. La legibilidad y la claridad del algoritmo podrían cuestionarse si forman parte de un buen diseño, pero sin duda alguna el uso de tabulaciones, alineación, nombre apropiado a las variables y a los métodos ayudan a la comprensión y mantenimiento de cualquier programa. Esta guía no garantiza que va a conseguir el mejor diseño, pero sí le garantizo que si no lo ha conseguido, sí estará muy cerca. En este momento es innegable que la disciplina y el orden nos ayuda a conseguir un buen diseño. Durante mi vida profesional he conocido a mucha gente de sistemas que no invierten el tiempo suficiente o no le dan la importancia suficiente a cada uno de los pasos del proceso de programación, en especial a los tres primeros: definición de la necesidad, análisis de la necesidad, diseño del programa. Y es aquí, como ya comentamos, mucho del éxito o el fracaso de la creación de un programa está muy relacionado a estos tres primeros pasos. Y no exagero al decirle que hacer algoritmos, incluso en papel, no es pérdida de tiempo. No subestimen ni minimicen la importancia del diseño. Incluso yo, para los ejemplos que mostramos aquí, previamente los diseñé en una libreta, hice la prueba de escritorio en esa misma libreta y los corregí en esa misma libreta. Y espero que no tenga que aprender la importancia del diseño a la mala. Confieso que también yo cometí ese error en algunas ocasiones. Después de la definición de la necesidad y el análisis de la necesidad, hacía la codificación del programa. Y créanme,
Corregir el diseño de cualquier programa en papel es mucho más rápido, fácil y eficiente a corregir el programa ya codificado. Por mi parte, es todo sobre esta serie de videos dedicados a fundamentos de programación, algoritmos y pseudocódigo. Agradezco tu tiempo y espero haberte ayudado. Te invito a que te suscribas a mi canal, me regales un like, comentes y compartas este video en tus redes sociales. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho en la plataforma de YouTube. También te espero en nuestra próxima serie de videos. ¡Hasta pronto!